El legado de la abuela Helen. Me llamo Adrienne. Tengo 28 años y he vivido con epilepsia desde los 15. En mi familia, mi hermana menor, Melody, siempre fue la niña dorada, la consentida, la perfecta. Yo, en cambio, era el problema, el hijo con una condición médica que resultaba inconveniente. Desde que tengo memoria, mis padres trataban mi enfermedad como algo molesto, no como una parte de mí. Solo no hables de eso frente a los demás, solía decir mi mamá antes de las reuniones familiares. La gente se incomoda. Mi hermana aprendió rápido cómo aprovechar esa situación. Si yo tenía un mal día y necesitaba descansar, mis padres me regañaban por ser flojo, entonces Melody, con su aire de mártir, intervenía con una sonrisa fingida. No se preocupen, yo lo hago. Y claro, se llevaba todos los halagos. Mi abuela Helen era la única que me entendía de verdad. Había sido enfermera durante más de 30 años, y nunca me trató como a un enfermo, sino como a una persona que necesitaba ciertos cuidados, nada más. En su casa me sentía libre, tranquilo, me enseñó a llevar un registro detallado de mis medicamentos y horarios, me ayudó a organizar mi vida con disciplina, sin sentir vergüenza. Tu salud no es negociable, Adrienne, me decía con ternura, nunca te disculpes por cuidar de ti mismo. Incluso me regaló una cajita de madera preciosa, con cerradura, para guardar mis pastillas. La medicina es algo personal, no todos tienen que opinar sobre lo que tomas, me explicó mientras me la entregaba. Con su ayuda, logré estabilizarme, terminé la universidad y conseguí trabajo como diseñador gráfico. Gracias a eso pude vivir solo, trabajar desde casa cuando era necesario, y mantener mi independencia. Ella estaba tan orgullosa de mí que hasta me ayudó a amueblar mi primer departamento. Mis padres, por otro lado, seguían dudando de que pudiera manejarme solo. Deberías mudarte con tu hermana, me decía mi mamá. Melody tiene una habitación libre y podría cuidarte. Pero la idea de vivir bajo la mirada constante de mi hermana me parecía una pesadilla. La pérdida que lo cambió todo. Hace 3 meses, la abuela Helen falleció mientras dormía. Fue una muerte tranquila, pero su ausencia me partió el alma. Ella era mi refugio, mi guía y mi mayor apoyo. Durante el funeral, todos fingían tristeza, pero yo sabía que para algunos era más una formalidad que una pérdida real. Al día siguiente, mientras todos seguían en la casa de la abuela, yo me senté en su cocina, sosteniendo entre mis manos aquella cajita de madera que ella me había regalado años atrás. Aún olía a lavanda, como todo en su casa. Fue entonces cuando el abogado de la familia, el señor Harrison, me pidió hablar en privado. Tu abuela dejó instrucciones muy específicas en su testamento, me explicó con tono suave. La mayoría de sus bienes se dividen entre tú y tu hermana, pero no en partes iguales. A ti te corresponde el 60%, y dejó una nota explicando que era para garantizar tu cuidado médico a futuro. Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de gratitud y preocupación. Sabía que Helen había pensado en mí con amor, pero también sabía lo que se venía, el caos familiar. Y no me equivoqué. El testamento y la traición. Cuando el abogado reunió a todos en la sala para leer el testamento, el ambiente se volvió pesado. Mi madre frunció el ceño. Mi padre se aclaraba la garganta cada pocos segundos, y Melody, bueno, su rostro pasó de la sorpresa al enojo, y de ahí a algo más oscuro, rencor. Eso no puede ser lo que mamá quiso, dijo mi madre con una voz temblorosa pero cargada de rabia. Adrienne siempre exagera su enfermedad para llamar la atención. Seguro tu abuela estaba confundida cuando escribió eso. El abogado Harrison se mantuvo firme, la señora Helen estaba completamente lúcida, tuvimos varias reuniones, y fue muy clara en sus decisiones. El silencio que siguió fue incómodo, espeso. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Esa misma noche, cuando todos se fueron de la casa, Melody se acercó a mí en el pasillo. Sus ojos brillaban con una mezcla de odio y desafío. ¿De verdad crees que ganaste, hermano?, susurró, siempre jugando a ser la víctima. Pues esto no se ha terminado. Su tono me heló la sangre, y tenía razón, no había terminado, apenas estaba empezando. El comienzo del infierno. Días después de la lectura del testamento, noté algo extraño. Mis pastillas, que siempre guardaba con tanto cuidado, empezaron a desaparecer. Al principio pensé que era un descuido mío, tal vez las había tomado sin anotarlo, o tal vez las moví de lugar. Pero luego desaparecieron 3 dosis completas. Le conté a mis padres, buscando apoyo. Papá solo bufó con fastidio, y mamá respondió con una frase que me dejó sin aliento: compartir es demostrar cariño, Adrienne.
No seas tan egoísta. ¿Compartir mi medicación anticonvulsiva? ¿Estaban bromeando? Pero no, hablaban en serio. Ahí supe que estaba solo. ¿Y lo que vino después? Lo que jamás imaginé fue que la peor traición de todas llegaría en el lugar menos esperado, una sala de tribunal. Melody me demandó, alegando que mi abuela había estado mentalmente inestable cuando redactó el testamento, y que yo había manipulado la situación. El juicio se volvió un espectáculo familiar, lleno de miradas frías y murmullos venenosos. Lo peor fue que, unos minutos antes de la audiencia, me di cuenta de que mi dosis de emergencia había desaparecido de mi bolso, y cuando intenté buscarla con desesperación, alcancé a ver a Melody sonriendo desde su asiento, como si disfrutara de mi angustia. Ese fue el momento en que lo entendí todo. Ella no solo me odiaba, quería verme caer. Y vaya si lo logró, porque unos minutos después, mientras el juez hablaba, mis manos comenzaron a temblar y mi visión se volvió borrosa. El mundo giró violentamente, y caí al suelo, convulsionando frente a todos. Esa crisis cambió mi vida, y también destapó la verdad que mi familia había intentado ocultar durante años. La jueza giró su atención hacia mí. Miss Moore, cuando notó por primera vez que faltaba su medicación. Intenté concentrarme en su rostro, pero mi visión se reducía a un túnel luminoso. Hace 3 semanas, su señoría, justo después de la lectura del testamento de mi abuela. ¿Y usted cree que su hermana es responsable? ¿En qué basa esa sospecha? Abrí la boca para responder, pero las palabras se deshicieron. Las luces del tribunal eran ahora un mar de destellos hirientes, pulsando con una intensidad antinatural. Sabía que estaba perdiendo el control. Miss Moore, repitió la jueza, inclinándose hacia adelante, ¿se encuentra bien? Traté de hablar. Ella estaba ahí cuando desaparecieron las pastillas. Hoy, mi dosis de emergencia, no está. Mi voz se volvió un susurro incoherente. Mi clienta no está bien, dijo el abogado Harrison alarmado, está teniendo una crisis epiléptica. Llamen a los paramédicos, ya, ordenó la jueza con firmeza. Todo se volvió borroso, escuchaba voces distantes, pero mi cuerpo ya no me obedecía. El temblor en mis manos se transformó en sacudidas violentas, el suelo desapareció bajo mí. Denle espacio, gritó alguien. Está fingiendo, escuché la voz de Melody, cargada de desprecio. Siempre hace esto para llamar la atención. Silencio en la sala, tronó la jueza Armon. Bailiff, despeje el área. Mi cuerpo cayó, y todo se apagó. El caos en la sala. A través de la neblina de semi-inconsciencia, pude oír fragmentos de lo que ocurría. El sonido de una radio comunicando una emergencia, el golpeteo apresurado de zapatos, la voz del abogado Harrison dándome apoyo. Sentí algo suave bajo mi cabeza, era su saco, doblado como almohada. Tiene epilepsia, decía Harrison con voz urgente, cree que alguien le ha estado robando la medicina. Presión baja, respondió un paramédico. ¿Cuánto tiempo lleva convulsionando? Casi 3 minutos, contestó otro. Hay que administrarle el anticonvulsivo de emergencia. Busquen en sus registros médicos, ordenó la jueza, y traigan también sus pertenencias, y las de su hermana. Su señoría, eso es una violación de derechos, gritó la abogada de Melody. Silencio, señorita Reynolds, replicó la jueza con dureza. Bailiff, confisque el bolso de la señorita Melody Moore. Nadie sale de esta sala hasta que sepamos exactamente qué ha pasado. Pude escuchar el sonido metálico de la cremallera de su bolso al abrirse. Un silencio sepulcral siguió. Y luego, el murmullo del alguacil. Su señoría, encontramos frascos con el nombre de la señorita Adrienne Moore dentro del bolso de la acusada. El aire se llenó de tensión. La jueza habló con voz firme, cada palabra un golpe de martillo. Esta audiencia queda suspendida mientras se investiga una posible actividad criminal. Si se confirma que alguien interfirió intencionalmente con el tratamiento médico de la señorita Moore, las consecuencias serán severas. Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de perder completamente el conocimiento.